Amén, amén, amén. Le damos gracias a Dios por el ministerio infantil también. Hermanos, sé que estamos en enero, pero sería bueno que apunten sus calendarios, falta para eso, mas sin embargo es importante tenerlo en cuenta. Domingo 5 de abril, culto de Domingo de Resurrección. Hay un solo servicio, no hay servicio en español a la 1, sino que como lo hemos hecho, se hace un solo servicio acá en la iglesia, en la parte de afuera donde está la redoma, se coloca una tienda y se celebran todos los servicios juntos ese domingo 5 de abril. Así que anótelo y a los hermanos que usted conozca también comuníqueselos para que estén al tanto de que no tenemos servicio en español a la 1, sino un solo servicio completo con traducción al español. También le vamos a estar anunciando el mes próximo de febrero. Vamos a estar teniendo un almuerzo, un compartir acá en la iglesia y se lo vamos a estar avisando para que todas las personas puedan participar, puedan también compartir junto con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Todos los del servicio, los distintos grupos de vida que también están en español. Y de esa manera poder tener un tiempo, un almuerzo, un momento para, como hermanos, también compartir de los alimentos. Esos son algunos de los anuncios de las actividades que tenemos próximamente. Y hoy, hermanos, vamos a estar haciendo un sermón de enlace para iniciar la próxima semana en Romanos capítulo 12. Pero es importante, antes de tocar Romanos 12, los primeros versículos de este capítulo, que toquemos dos puntos importantes en la vida de toda persona. Yo puedo decir que en la vida de toda persona. Hay quienes ven la Biblia como un libro en el cual hay mucho conocimiento, ven la Biblia como un libro en el cual hay muchas instrucciones y que si aplicamos de esa manera ciertas cosas en nuestras vidas podemos ver resultados. Habemos otros que vemos en la Biblia la palabra de Dios, que transforma, que cambia, que redarguye, que instruye, que corrige y que enseña al pueblo de Dios para que esté instruido en toda justicia. Y por lo tanto también trae frutos, verdaderos frutos en la vida del creyente. Y el sermón de la tarde de hoy se ha llamado Dos Maneras. Y escuchamos siempre, hay dos maneras de hacer las cosas. Unos dicen una por las buenas y otra por las malas, ¿verdad? Hay dos maneras de hacer las cosas, de la manera correcta o de la manera incorrecta. Y vemos que el resultado va a ser distinto, inclusive si aparentemente esa tarea parezca la misma. Pero si lo hacemos de una forma o de otra, el resultado va a cambiar. Y hoy vamos a estar en el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 15 en la tarde de hoy. Y Eclesiastés, o el libro de Eclesiastés, significa el predicador. Es decir, significa la persona que anuncia a una asamblea o a un grupo de personas una serie de enseñanzas. De hecho, el libro de Eclesiastés está dentro de los libros sapiensales o de sabiduría. Se dice fue escrito por el rey Salomón. Y el tema de este libro de Eclesiastés es entender la necesidad de tener a Dios dentro de un mundo caído, que está apartado de Dios, que se encuentra en rebeldía y dominado por el pecado. En un mundo que muchas veces es confuso, es frustrante y también muy contradictorio. Y esto es debido a las personas. La manera de cómo podemos acercarnos a este libro y estudiarlo, me refiero al libro de Eclesiastés, entendiendo que es la palabra de Dios quien nos está hablando. Y el contenido de este libro habla acerca de muchas cosas en cuanto a la vida diaria. Y es Dios quien nos indica que debemos meditar primeramente en Él acerca de distintos puntos. Uno de los puntos que toca es la existencia humana. Y Eclesiastés se difiere un poquito de los otros libros
sapenciales porque tiene más detalles acerca de asuntos cotidianos de la vida, los cuales toma, digamos, descripciones muy particulares sobre lo que sucede. Y al mismo tiempo va brindando reflexiones sabias de parte de Dios para el hombre. Así que nos encontramos ahora en el capítulo 10. Este capítulo habla sobre la sabiduría y la insensatez. Por eso decimos hay dos maneras de hacer las cosas. Existen dos maneras de vivir. Puede estar viviendo la persona en sabiduría o puede estar viviendo la persona en insensatez. Así que esto lo elige el mismo hombre. Hoy vamos a estar entonces tratando de cosas que conocemos, son parte de la vida diaria, de cosas con las cuales nos hemos enfrentado o nos enfrentamos en algún momento. Así que como vamos a estar hablando de cosas que ya conocemos, el mensaje tiene un tono reflexivo, es un llamado a la reflexión. Y como les dije, esto nos va a preparar para el próximo domingo, en donde vamos a estar hablando acerca de la transformación o del cambio en la vida del creyente por parte de Dios. Y cuando hablamos de insensatez, este es un término que se utiliza en la Biblia para describir a la falta de sabiduría. También una persona. De hecho, al insensato en la Biblia se le dice necio también, se compara con el necio. Digamos que es la insensatez en acción. Este es el necio. Así que la palabra insensatez se utiliza en la Biblia para referirse a la falta de sabiduría, a la falta de prudencia en la toma de decisiones. La insensatez puede ser causada por la ignorancia o por la falta de conocimiento. Y procede del orgullo, también de la falta de humildad. También la insensatez puede llevar a las personas a tomar malas decisiones que van a tener consecuencias graves para su vida. La insensatez ciega a las personas, las hace vivir y actuar de una manera errática y sin fruto en la vida. Y cuando me refiero a fruto, es a toda la parte, a todo lo que se enfrenta el ser humano en esta tierra, pues puede lograr algunas cosas, pero cuando hablamos de fruto, es en verdad tener resultados o poder lograr objetivos que son edificantes para nosotros, son edificantes para el cristiano, para el creyente, y de esa manera su vida se afirma en la verdad de Dios para poder estar dentro de un mundo que es contrario a la voluntad de Dios. Así que les invito a que puedan buscar en sus Biblias Eclesiastés capítulo 10. También lo vamos a tener en pantalla. Y dice así la palabra de Dios. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y aquí comenzamos a ver un contraste entre la sabiduría y la insensatez, entre la necedad y el ser obediente o el ser justo delante de Dios. Y llama la atención que este pasaje comienza haciendo mención acerca de las moscas. Y esto, entendemos que las moscas son estos animalitos bien fastidiosos, ¿verdad? Bien molestos, bien pequeños, que andan por ahí uno o andan en distintas cantidades. Pero este pasaje nos está hablando acerca de estas pequeñas moscas que toma como ejemplo que cuando esas moscas tocan algo o alcanzan alguna
cosa que la persona puede hacer, aquí está poniendo el ejemplo de un perfumista que está haciendo un perfume y esa elaboración es tocada o alcanzada por las moscas que al parecer se ven como inofensivas, pero aún y bien pequeñitas, y en verdad que a nadie le cuesta nada matar una mosca. Una vez que esas moscas llegan a tocar eso que se está preparando, en el caso de que el perfumista, sabemos también que la comida, cuando tocan esa comida, ¿qué pasa? Lo dañan, lo echan a perder, la pudren, se convierte en algo que nos va a causar a nosotros un daño. Y de esta forma, entonces también el versículo 1 indica que estas moscas son como esas pequeñas locuras, cosas que se ven insignificantes, pero no dejan de ser locuras o cosas que no se deben hacer. Y fíjense que hace referencia al sabio, que cuando una persona sabia hace algo que no tiene mucha coherencia o que no está bien, aunque sea pequeño como una mosca, la honorabilidad, la integridad, la percepción que puedan tener las personas de ese sabio va a quedar en entredicho. Ahora, ¿qué nos indica todo esto? Vemos cómo entonces estas pequeñas moscas que las podemos cuidar o podemos referirnos a que debemos cuidarnos de aquellas cosas que parecen pequeñas, pero que poco a poco, si en algún momento les permitimos que entren a nuestras vidas, pueden afectarnos muy seriamente. Y a veces le decimos, no, pero es que no es tan importante como se ve o como parece. Pero entonces cuando una vez esas cosas las hacemos, terminamos arrepintiéndonos o terminamos viendo los efectos nocivos en contra incluso de nosotros mismos. Entonces aquí el pasaje hace referencia a tener cuidado de aquellas cosas que son pequeñas, que debemos de tener cuidado de aquellas cosas que pueden estar en contacto con nuestra vida, que si se dan, entonces van a incidir inclusive en la percepción que tienen las demás personas de nosotros, en el sentido equivocado, que vayan en contra, que vayan en perjuicio de la misma persona. Vemos que también continúa este pasaje y dice que el corazón del sabio está en su mano derecha. Y la Biblia se hace bastante mención hacia la derecha y hacia lo que es la izquierda. No escapa un poco, tampoco lo podemos relacionar con sistemas políticos también. ¿Qué se refiere a la Biblia cuando habla acerca de la derecha? Cuando la Biblia se habla de la derecha o de la diestra, se refiere al poder genuino, se refiere a lo no corrompido. Se refiere en algunos pasajes también a la bendición, se refiere a la rectitud, se refiere al lugar correcto o al punto en el que la palabra vemos que nos dice también que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que indica la diestra en la Escritura. Y cuando habla de la izquierda o de la siniestra, está asociada a todo lo contrario. Está asociado a la rebeldía, está asociado a la corrupción, está asociado a la mentira, a la injusticia y a la maldad. Y también tenemos en la Biblia una muestra de eso. Entendemos en Mateo 25, vemos el gran juicio, ¿verdad?, a las naciones y vemos qué va a hacer el Señor cuando venga en su segunda aparición acá en la tierra. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Dice la Biblia que apartará a las ovejas, ¿hacia dónde? Hacia su derecha, y a los cabritos hacia su izquierda. Entonces, aquí también nos está hablando que la persona verdaderamente sabia, sus intereses están en el lugar de la rectitud, que aboga por la verdad y que aboga por la justicia, por encima de cualquier otra cosa, por encima incluso de las corrientes de este mundo. Y continúa también el pasaje y hace referencia al que camina errante. Dice, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Y algo interesante, lo que habla este versículo. Vemos que la persona necia vive errante. Es decir, va por esta vida, va por este andar, va por este sendero, pero no sabe a dónde va a parar. No sabe qué es lo que quiere hacer. No sabe en dónde detenerse. No sabe qué camino tomar.
Y eso indica falta ¿qué? De cordura. Es decir, la falta de cordura, ¿cuál es uno de los sinónimos? Locura. La vida no tiene sentido para esta persona. Simplemente está en este mundo sin saber qué es lo que tiene ni cuál es el propósito de estar acá. Así que habla de la persona que el insensato se nota cuando es insensato. Que la insensatez se manifiesta incluso en su manera de vivir. Y no solo eso, sino que no lo puede ocultar o no lo oculta. Y como dice, bueno, pero ¿cómo el necio va a decir que es necio? Porque pasa algo bien interesante con el necio y hay otros pasajes que podemos tomar también de la Escritura. Pero algo que ocurre con el necio es que hace ver su necedad como que si fuese lo correcto. El necio tiene una cosa que hace que justifica la necedad que él está haciendo. Incluso la adorna con laureles como que si estuviese haciendo algo magnífico o maravilloso. El necio está convencido de que él va por el buen camino. El necio está convencido de que él es lo mejor de lo mejor. Y por lo tanto, todas las demás personas están erradas. El necio dice solamente, yo tengo la razón, y la persona menosprecia a los demás. Aunque algunas veces aparenta que los demás le interesan, pero eso es falta de cordura. Eso es locura. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Entonces vemos que lo contrario a la locura sería ¿qué? El sentido, la sensatez, ¿verdad? Entonces dice 4, hablando de la sensatez. Y aquí comienza entonces, toca este punto. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Tu lugar. Algo complicado en aquel tiempo era ir en contra de un rey o de un príncipe. Era bien difícil, ¿verdad? Eran más estrictos. No había ese sistema, digamos, tan democrático que existe en algunos países. Sino en aquel tiempo, aquí estamos hablando de una situación en la cual contradecir a un rey enojado también acarreaba pagarlo con tu propia vida. Estamos en una situación que aún era en aquel tiempo ir en contra de la voluntad o de la palabra del rey acarreaba pagarlo con tu propia vida. Así tuvieras la razón. Y algo bien complicado. Y aquí el pasaje Eclesiastés dice, aun cuando tengas problemas con el príncipe, no te vayas de allí. ¿Qué es lo que hace el sabio? Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y aquí marca la diferencia en lo que es la sabiduría. Es decir, que la palabra, y entendemos que la Biblia dice que la palabra blanda aplaca la ira. A veces los gobernantes hacen cosas que no deben. Yo creo que bastantes, ¿verdad? Y aún así, a veces hay que tener paciencia con algunas de las cosas que dicen o que hacen. Hay otros gobernantes que sí hacen bien las cosas, pero aquí el asunto está en que aquellos que estén, nos decía, ustedes que estén bajo la autoridad del príncipe, cualquiera que sea la situación, el sabio en medio de cualquier dificultad por la sabiduría puede evitar más el daño que se pueda causar. Así que entonces aquí dice, el daño evita el conflicto, no huye, sino que lo enfrenta con entendimiento y de esa manera puede salir adelante en medio de cualquier situación. Eso lo da la sabiduría. Así que aquí nos damos cuenta de algo. Los dos puntos, sabiduría e insensatez. La insensatez se mezcla con otras cosas. La insensatez confunde, la insensatez corrompe y daña. En cambio, vemos en estos versículos que la sabiduría construye y promueve el bienestar. Entonces acá continúa estos versículos del 5 al 10 y dice así: hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. Okay, se equivocan. Sí, los grandes dirigentes se equivocan aunque parezcan que son muy sabios, ¿no? Entonces continúa, dice, la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos sentados en lugar bajo.
Dice, y vi siervos a caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Detengámonos aquí un momentico. Fíjense lo que dice estos versículos. Hay un mal, no hay un bien, hay un mal que he visto debajo del sol, aquí en la tierra. Lo que ocurre, ¿verdad? Y el Eclesiastés comienza dentro de los primeros capítulos, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? Y dice, bueno, hay un mal debajo del sol, es decir, aquí en la tierra, en la humanidad, en el comportamiento social. Dice, esto es un error emanado del príncipe. Y entonces comienza, la necedad está colocada en grandes alturas y dice que los ricos están sentados en el lugar bajo. Y ve y también nombra algo que pareciera una contradicción. Dice, vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra, como el mundo al revés. Vemos que la necedad y la insensatez incluso pueden gobernar. Vemos que puede estar en sitios o en lugares de preeminencia, de autoridad. Pero eso no indica que no exista la insensatez. Es más, dice que la necedad está por encima, está por las alturas. Es decir, que llega un momento en que incluso hablamos de necedad sobre los ricos y los poderosos. A veces uno piensa que una persona rica es muy inteligente, ¿verdad? O muy sabia y por eso ha acumulado riqueza. Pero eso no define lo que es la persona. Ellos pensaban en el tiempo de Jesús y también los judíos, los israelitas, de que aquella persona que era prosperada en gran manera estaba recibiendo la bendición de Dios. Pero vemos también ejemplos en la Biblia de personas muy ricas que terminaron mal, que les fue mal. Entonces vemos que aquí nos indica que la insensatez puede dominar a cualquier persona. Gente muy influyente o gente muy sencilla. Y es interesante cómo este pasaje personifica a la sabiduría y a la insensatez. Y cuando hablamos de personifica, es que le da como una identidad, como alguien o algo que puede influir en la persona. Sabemos de dónde nace la necedad y la insensatez del corazón del ser humano debido al pecado, debido a que está en rebelión en contra de Dios. Pero ¿de dónde proviene la sabiduría? De una fuente distinta. La sabiduría proviene de Dios, la verdadera sabiduría, no la de este mundo. La de este mundo es la que está haciendo referencia a esos versículos que por verse muy importantes o poderosos pudieran parecer que están haciendo lo correcto, pero están totalmente dominados por la insensatez. Así que la posición no indica que esta persona o que una persona sea sabia. De por sí se esperaba y se espera que las personas sabias estén en posiciones de dirección, pero la verdad que no es así en todos los casos. Pero entonces vemos otro asunto. He visto siervos de a caballo y he visto príncipes actuando como siervos. ¿Qué nos indica también este versículo? Podemos ver a personas muy sencillas que demuestran una sabiduría sorprendente. Personas que están en el lugar equivocado, si lo podemos decir de esa manera. Personas que en vez de estar mandando, son considerados como siervos. Y personas que están mandando deberían es de servir porque no alcanzan para estar en esa posición. Vemos las situaciones de la vida, los contrastes, las cosas que experimentamos y cómo la Biblia nos guía en la verdad para que podamos reconocer todas esas cosas y poderlas aplicar a nuestra vida, sacar lo mejor, sacar lo que es de provecho para nosotros. Y dice el 8, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Dice, quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere molado, hay que añadir entonces más fuerza. Hay que añadir entonces más fuerza. ¿Qué estamos viendo acá? Acciones de la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Quién no va? No, entonces nos dice no abra nunca un hoyo. No. No nos dice prepare un vallado para que tenga cuidado. Cuidado cuando mueva un poco de palos y de cosas, no vaya a ser que lo pique una culebra. ¿Es que acaso nos dice que nosotros no debemos entonces cortar las cosas?
No, no nos dice eso, son asuntos de las cosas cotidianas, son tareas de la vida cotidiana. Así como para nosotros también son las responsabilidades que nos corresponden a cada uno honrar, tales como que el trabajo, la familia, la pareja, la profesión, el negocio o el oficio. Todos tenemos responsabilidades, todos. Pero hay una diferencia entre el insensato y el sabio. ¿Qué nos dice acá estos versículos? Que la necedad hacen que las cosas sean, por ejemplo, más difíciles, ¿verdad? ¿Qué pasa si el cuchillo pierde el filo? ¿Qué haría el sabio? Va y lo amola. ¿Qué dice que hace el necio? Le aplica más fuerza. Va a ser lo mismo, ¿verdad? Aparentemente. Pero le va a causar un mayor desgaste. Vemos que entonces nos dice la Escritura que la necedad o la insensatez es la manera de causarnos un daño a nosotros mismos. Y estos versículos hablan entonces de que la insensatez causa falta de prudencia y falta de dirección. Ese es un efecto. Es más, hermanos, la insensatez, el necio, eso lo conduce al pecado, a pecar, a hacer cosas que no debe. ¿Por qué? Por la insensatez. Porque el sabio, el justo ve el mal y se aparta. Entonces vemos todo lo que hace la insensatez, el orgullo en el corazón, la falta de humildad, el creernos mejores o más sabios y no estar en una actitud de querer aprender, crecer y valorar lo que Dios nos dice en su palabra, desechar lo malo, tomar lo bueno y caminar hacia la rectitud y hacia la justicia. Ahora, el asunto aquí no es que vamos a voltear a ver a quién le echamos la culpa. Cuando el cuchillo nos corte, cuando nos pique, nos muerda la serpiente, o cuando hagamos un hoyo y ¡bum! Caí en el mismo hoyo que yo hice. Imagínense, o sea, no sabía dónde lo hice y caí en el hoyo. A ese punto llega la insensatez. ¿Y qué ocurre con la persona? Empezamos a ver, a echarle la culpa al cuchillo, a la serpiente y al hoyo. Y no, empezamos a echar la culpa a los demás. Y no, la culpa es ¿de quién? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Dice entonces, pero la sabiduría, ¿verdad? En el pasaje, dice, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Es decir, ¿hay que hacer todas estas cosas? Sí. ¿Hay que cumplir con las responsabilidades? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? La sabiduría nos ayuda, nos da dirección para poder andar de la manera correcta y adecuada. Dice, la sabiduría es provechosa para dirigir. Y continúa, dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. La sabiduría te dirige, la sabiduría te cuida, la sabiduría permite un liderazgo provechoso, de que va desde colocar en nosotros el dominio propio, pasa por el hogar, pasa por el servicio a Dios y pasa por todo lo que hacemos. Cada área de nuestras vidas debe, el llamado a que esté abocada hacia la sabiduría. En cambio, nos dice que la labor del necio, tomando en cuenta del ejemplo del encantador, es un fiasco. Esto es como un mago que no hace magia, ¿verdad? Es como el mago que va a sacar, estoy poniendo el ejemplo, un conejo del sombrero y el hombre ni conejo ni nada se lo dio ahí, se le olvidó, qué sé yo. Entonces esto es lo que nos indica también que incluso el necio, cuando haga algo, va a ser un fiasco en lo que haga. Así aparente decir que sabe lo que está haciendo. ¿Y qué logra? Ningún resultado. Por ejemplo, ahí, ¿verdad? A veces decimos, guerra avisada no mata soldados y si lo mata es por descuidado. Este encantador más o menos le pasa lo mismo, haciendo referencia a eso.
Y continúa el pasaje también diciendo: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. En los versículos del 5 al 11 vemos que acciones que terminan mal por falta de dirección. En los primeros 5 versículos estamos viendo lo que es la insensatez y lo que es la sabiduría. Ahora estos versículos del 12 al 15 nos habla acerca del pensamiento y de las palabras. ¿De quién? Del necio que lo hunden, y de las palabras del sabio que son distintas. Nos dice que son llenas de gracia. Así que esto es un asunto tanto de conducta como de conducirnos, como de pensar, como de hablar, como desde dentro hacia afuera. Vemos que dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Dice: el principio de las palabras de su boca es necedad, la del necio, y el fin de su charla nocivo desvarío. Dice: el necio multiplica palabras, y aunque no sabe nadie lo que ha de ser, ¿y quién le hará saber lo que después de él será? ¿Quién lo va a hacer entrar en cordura? ¿Quién va a poder hacer que el necio se dé cuenta de todo el mal que está haciendo? Si está viviendo de esa manera y prefiere vivir en la insensatez y prefiere decir cualquier cantidad de sandeces y prefiere ofender y prefiere justificarse y prefiere hacer ver que lo que él hace es lo mejor y que todos los demás están equivocados. ¿Quién puede hacer entender a una persona así? Es bien complicado. Dice: el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Entonces la insensatez, hermanos, genera cargas extras. El pecado genera carga, una carga muy grande. Y aquí estamos hablando de sabiduría y de insensatez. Ahí hay que tomar en cuenta esto. Es lo que estamos sacando del pasaje. Ahora hacemos la pregunta: ¿alguien puede empezar bien y terminar mal? ¿Alguien puede empezar bien y terminar mal? Estamos hablando de insensatez y de sabiduría. Sí. Solo traigo este ejemplo en la Biblia. Tenemos al rey Salomón, ¿verdad? Todos sabemos quién fue el rey Salomón. Un hombre reconocido por su sabiduría y por su riqueza, al punto de que le pidió a Jehová: dame sabiduría. Dame sabiduría para dirigir, lo leímos, ¿verdad? A este pueblo, que es bien difícil, que es bien necio, que es bien insensato. Y Jehová le plació, a Dios le plació lo que él pide. Dice: como has pedido esto y no para ti riqueza y largos años de vida y todo aquello, pues todo esto también te daré. Y no va a haber la persona ni más inteligente ni con más riqueza que tú. Pero fíjense algo: Salomón empezó bien, pero terminó mal, con sabiduría. Y es interesante la situación. Se enorgulleció, se le subieron los humos. Vemos que comenzó a tener mujeres, bastantes, llegó a 1000 entre esposas y concubinas. Comenzó también a permitir que de esposas con diferentes dioses celebraran los servicios a sus diferentes dioses. Dice la Escritura que el corazón de Salomón se apartó de Dios. ¿Saben qué resultó todo eso? Después de la muerte de Salomón, y Jehová le dijo: el reino va a ser dividido por tu culpa. Se divide el reino de Israel. Hasta eso ocurrió. Vemos entonces que la insensatez, que hay que tener cuidado porque puede tocar en cualquier etapa de nuestras vidas. Que hay que tener cuidado porque somos más propensos a ser necios que a ser sabios. Es lo que nos dice la Escritura. Y darnos cuenta que de algo que tenemos que cuidarnos es nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso dentro de todas las cosas. Y que la Escritura nos dice: encomendad a Jehová tu camino y él enderezará tus veredas. Vemos entonces que debemos tener cuidado, porque se puede empezar bien y se puede terminar mal. La insensatez genera cargas.
que nos van a hacer repetir los errores, los mismos errores una y otra vez. La insensatez no va a permitir que se resuelva nada en la vida. La insensatez llega al punto de crear la excepción para la regla. Ahí tenemos a Jesús peleando con los fariseos y con los escribas. Ustedes enseñando como mandamientos cosas de hombre. ¿Quién les dijo eso? Tienen que obedecer y cumplir la palabra. Se lo viven inventando otras excepciones a la regla para no cumplir con la regla. La insensatez cultiva destrucción y cultiva ignorancia. Eso es lo que sí cultiva. Eso es lo que sí sabe hacer. Se sostiene sobre la hipocresía, sobre el engaño, sobre la maldad y procede con opresión cuando tiene la oportunidad de tener poder. Aquí lo vimos. Hay insensatos que tienen poder. ¿Cuál es la idea, hermanos? La idea es rendir nuestra autosuficiencia y someternos al señorío de Dios, de Cristo en nuestras vidas. Ser humildes y decir, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. Es decir, toma el control de todo lo que hago y no solamente toma el control, sino que nosotros debemos también en consecuencia buscar de la sabiduría de Dios. El sabio sabe que Dios es superior a todo y que cualquier persona es ignorante. Partimos por allí. Nadie lo sabe todo. Nadie. Ninguno de nosotros. Y parte por allí. ¿Quién es la fuente de la sabiduría? Proverbios 1:7. Nos dice el principio de la sabiduría, el principio, ¿ok? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que el principio de la sabiduría comienza por el temor a Jehová, el respeto, la obediencia, honrar a Dios, buscar del Señor. Habla Proverbios también de que si como a la plata la buscar y la escudriñar es como a tesoros, entonces vas a hallar sabiduría, haciendo referencia a la palabra de Dios, en donde se encuentra la manera en cómo Dios imparte sabiduría a sus hijos. Aquí, en la palabra de Dios. Vemos algo bien en todo esto interesante. Tanto la sabiduría como la insensatez están en este mundo. Me refiero a la sabiduría de Dios que nos imparte acá. ¿Ok? Entonces, tanto la sabiduría como la insensatez se encuentran en este mundo. La sabiduría, vemos que busca agradar a Dios. La insensatez se burla de las cosas de Dios. Vemos que la sabiduría acá en la tierra es escasa y que la insensatez es abundante. Vemos que la sabiduría entiende los propósitos de Dios, mientras que la insensatez no tiene sentido alguno en esta tierra. Vemos que la sabiduría se sostiene por Dios. En cambio, la insensatez busca lo suyo propio y la sostiene el mismo hombre. Hermanos, ¿qué debemos hacer para ir finalizando? Pidamos sabiduría a Dios. Él es la fuente de la sabiduría. Pero no huyas de lo que conforme a la palabra de Dios tienes que hacer. Al mismo tiempo, no pienses en la solución que parezca más fácil, porque la mayoría de las veces la solución que Dios nos da es la respuesta más difícil que tenemos a veces que asumir. Pero a eso es a lo que Dios nos ha llamado. Este mundo le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y Dios nos llama a nosotros a llamar las cosas por su verdadero nombre, a costa de lo que sea. Pero para eso nos ha dado sabiduría. Recuerde el del príncipe. Cuando se molesta, el sabio sabe salir en medio de esas situaciones, a pesar de que está batallando en contra de él, el príncipe. Pero Dios
es quien le da la victoria por medio de la sabiduría. Hay un pasaje, ya con esto, Salmo 1. ¿Qué hacer? ¿Cómo obtenemos sabiduría? Primeramente teniendo una relación con Dios. Primeramente dejando la necedad, dejando el pecado, reconociendo tu condición de pecador delante de Dios, pedir perdón, arrepentirte, creer en Jesús como Señor y Salvador, entregar tu vida. Y entonces Él es quien va a hacer la obra en ti. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que ha tocado tu corazón para que entiendas. Porque antes no lo entendías, porque nadie por sus propios medios lo puede entender si no es tocado por Dios, para que entienda su condición y proceda al arrepentimiento. Eso en primer lugar. En segundo lugar dice Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Apártate del pecado, del mal. Ten cuidado, no te burles, no seas escarnecedor, ¿verdad? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, se deleita, y en su ley medita de día y de noche. La sabiduría se cultiva de una forma constante en la palabra de Dios, escuchando su voz. ¿Verdad? Y nos dice entonces el pasaje, será esta persona como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y en todo lo que hace prosperará. Este Salmo 1 también es una contradicción entre el justo y el injusto. Y de ahí en adelante comienza a hablar del injusto, pero estamos enfocados en la justicia, en la sabiduría. Este pasaje, este salmo fue uno de los primeros que me memoricé. Sí, me lo memoricé por indicaciones, por consejo, por motivación, por obligación también de una persona que no tenía un estudio, que no tenía un alto grado académico. Una persona que él sabía leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Una persona que no hizo riquezas ni acumuló riquezas, pero nunca le faltó nada. De una persona que en todo momento pudo estar en la calle con la frente en alto, con toda integridad. De una persona que levantó abogados, médicos, odontólogos, contadores, maestros. De una persona que sin tener ningún tipo de estudio, Dios le dio sabiduría para que hasta la tercera generación todavía estuviesen afianzados en la fe debido a la fidelidad del fruto de esa persona. Esa persona fue mi abuela. Y de quienes les hablo son de todos mis tíos, de todos mis primos y de los bisnietos, tataranietos de ella. Veamos, era una mujer sabia. Sabia. La sabiduría está en Dios, solamente en Dios. El propósito, el sentido de la vida solamente está en Dios. Y cuando entregamos nuestra vida a Dios de corazón con la plena convicción, en el temor de Jehová está la sabiduría. Los que aman a Dios la van a hallar y el Señor abundantemente la da. Si alguno está en prueba, falta de fe, pida a Dios sabiduría, que la da en abundancia, dice su palabra en Santiago. Estoy parafraseando. Hermanos, busquemos de Dios. Estamos viendo la evidencia de lo que es la sabiduría y lo que es la insensatez. Y lo que Dios en su palabra nos está diciendo, que procuremos ir a Él en todo momento. Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Señor, te rogamos
por lo más preciado, de acuerdo a la lectura de tu palabra, podemos pedirte en este momento, y es por sabiduría de lo alto, no la de este mundo. Quita de nosotros toda terquedad, necedad, insensatez, Señor, porque fallamos. Nadie escapa de esta realidad. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu sabiduría. Te rogamos, Señor, que sea tu entendimiento, tu poder reflejándose, colocándose, plasmándose, quedando en nuestros corazones y en nuestra mente, para que podamos, Señor, vivir confiadamente en esta tierra, para que sepamos, Padre Celestial, que tú tienes lo mejor para nosotros, para que podamos poner en práctica el conocimiento que tú nos das. Pero te ruego, Señor, para que cada uno de nuestros corazones te busque día a día. Que meditemos, Señor, en tu palabra, en oración, de día y de noche. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que siempre sigas, Señor, instruyéndonos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.